Yo le quiero preguntar en esta noche, si esta palabra tiene mucho que ver con lo que le muestro un espejo, ¿qué cree usted que va a reflejar ese espejo? ¿Qué puede reflejar? Si me miro al espejo, ¿qué puedo reflejar? Tu persona, ¿verdad? ¿Verdad que si yo me miro al espejo, o alguien se mira al espejo, no va a reflejar la figura del vecino, ni del hermano, ni del amigo, ni del padre, ni de la madre? ¿Qué va a reflejar ese espejo? Tu figura, ¿verdad? En todos los tiempos de la palabra de Dios, siempre Dios ha querido reflejar su imagen. ¿Sabe a través de qué? A través de este espejo. ¿Cuántos tienen un espejo como este? Amén. A través del espejo de la palabra de Dios. Amén. Y en esta noche yo quiero pedirle a usted que abra su Biblia allí en el libro de Génesis, capítulo 37. Y es una historia muy conocida por todos nosotros. Es más, se ha predicado muchas veces en este lugar y ha dado, porque la palabra es vida. ¿Cuántos creen que la palabra es vida? Amén. Es viva y eficaz. Y es más cortante, dice la Escritura, que espada de dos filos. Dice, podemos leer un poco de este pasaje de la Escritura. Y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre. En la tierra de Canaán. Y dice el versículo 2, y lo podemos leer todos juntos. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujer de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y la Escritura sigue hablando mucho más abajo, hasta el 8, si quiere usted después lo lee. ¿Por qué recién le mostraba este espejo? Porque desde el principio, desde la creación, desde los primeros tiempos, Dios siempre ha querido mostrarle al hombre su amor, su imagen, su misericordia. Primero a través de Adán, que dice la Escritura que se paseaba en el huerto y se charlaba, yo no sé qué cosas tremendas hablaría Dios con Adán. Imagínense a una persona viendo la cara a cara al mismo Dios Altísimo. Pero bueno, el primer Adán falló. Luego después Dios tuvo que tomar un prototipo, diga conmigo un prototipo. Un hombre que hiciera un trabajo y un espejo, un reflejo de salvación a través de la vida de Moisés. Lo vamos a ir medio rapidito. ¿Qué fue? Que todos lo conocemos. Moisés, que en su ministerio profético, en su ministerio de Salvador, ¿qué fue lo más tremendo que hizo dentro de todas las cosas tremendas que él pudo vivir en los caminos del Señor? ¿Qué fue lo que pasó? Sacó al pueblo de Dios de la esclavitud. Lo tomamos como prototipo del Mesías. Luego después viene la figura de José. Y en esto me quiero un poquito detener. Prototipo de la figura de Cristo Jesús. Amén. Y usted va a decir, ¿cómo prototipo de la persona de Jesucristo? Porque desde el principio Dios siempre ha querido mostrarle a la humanidad que Él ha estado siempre muy interesado en usted. Amén. Parece que siempre está muy interesado de Sandro. Siempre ha estado interesado en usted. Decirle al hermano que está al lado tuyo, siempre el Señor ha estado interesado en ti. Vio que el enemigo viene a susurrarte al oído y te dice que vos no podés, que no lo vas a lograr. Y este pasaje comienza diciendo, habitó Jacob, promesa de pacto de Dios con todo un pueblo a través de un hombre. Y por ende hoy tenemos promesa de pacto con la iglesia, Dios, con todo el pueblo, con toda la iglesia, a través de un hombre, de haber creído en el Mesías. Amén. No han creído en el Mesías. Amén. Y dice el versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. Y vio que usted y esto habla de genealogía, vio cuando usted habla de una genealogía, ¿qué es lo primero que está hablando? Está hablando del principal, del padre.
Pero luego después se está hablando de los herederos, desde el primero, el mayor, hasta el último, del menor. Pero en esta historia bíblica se está saltando el mayor, Rubén, para comenzar con José, el menor. Pero esta palabra nos habla acerca de que Jacob amaba entrañablemente a su hijo. Y por eso, vamos a hacerla más corta la historia, por eso es que dice la Escritura, esta palabra, usted puede leer hasta el versículo 8, dice la palabra de Dios que los hermanos llegaron a aborrecerlo, a José más que a todos. ¿Pero por qué? Había una situación allí. Dice que Jacob tuvo a su hijo José en su ancianidad. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos a nuestros hijos en el vigor de nuestra edad? Vivimos trabajando para que ellos tengan lo mejor. Vivimos poniéndonos todo el esfuerzo que podemos llevarnos al hombro para darles lo mejor. De tal manera que no lo logramos disfrutar. Nos pasa, porque nos ha pasado, le hemos dado todo y de repente nos hemos olvidado lo principal. Lo principal que era la atención, lo principal que era darle de lo que yo tengo para ti, y que eso no se compra con dinero, eso no se compra con nada, eso es vivencia pura del individuo para con su hijo. Pero la Escritura me relata, y en unos pasajes más hacia abajo, como en el versículo 3, dice que Jacob amaba más a José porque lo había tenido en su ancianidad. Pero en esta palabra, cuando me dice amaba, está hablando de un pasaje también muy conocido, porque amor no es sinónimo de pedir, amor es sinónimo de dar. Y Jacob dice que lo había tenido en su ancianidad. Por lo tanto, ¿qué era lo que Jacob le daba más a José que no le había dado al resto de sus hijos? Le había dado atención, le había dado de lo que él había vivido. Yo me imagino que Jacob le contaría las historias tremendas que él había vivido, como por ejemplo cuando se quedó dormido y se puso una piedra en la cabeza y veía que ángeles soñaban, que ángeles subían y bajaban. Me imagino que le contaría, por ejemplo, cuando luchó con el ángel, cuando él salió vencedor. Y todas esas historias, cuando usted le cuenta a su hijo y le imparte de lo que usted tiene, ¿qué es lo que pasa con ese joven? Se nutre de todo lo que usted le entrega, de todo lo que usted le da, de tal manera que un día puede usted cerrar tranquilamente los ojos, que él o ella va a hacer todo lo que usted le fue trazando por el camino. Se calcula que Jacob, cuando dice que amaba más, yo no creo que amaría muchísimo más a José que al resto. Yo creo que los amaba a todos por igual, pero a uno le había dado toda la atención que a los otros no le había podido dar. El versículo 3 se centra, y en esto comienza a desarrollarse la historia de la vida de José. Y se centra en esto, porque dice que los hijos tenían mala fama. Y es que usted no sabe a quién había mandado a que fuera a ayudarle, pero a la vez a traer información. ¿Por qué? Porque Jacob ya no podía trabajar en el campo como lo hacía en sus principios. Porque Jacob ya no se podía mover con el vigor de su fuerza como al principio, como nos pasa a nosotros cuando ya entramos en una edad. Ahora tenía que mandar a los hijos, pero esos hijos tal vez no habían mamado de lo que Jacob, no sé si usted me está entendiendo, de lo que Jacob le estaba entregando, porque no le podía entregar mucho, vivía trabajando, ahora ellos tenían que trabajar. Pero José sí había mamado de toda esa vivencia, experiencia sobrenatural que había tenido con el Eterno. Esto lo había nutrido de fe, esto lo había nutrido de temor, de amor. Por lo tanto, el joven hacía cosas rectas. Y sabe que dice la palabra de Dios que en una oportunidad lo manda a pastorear junto con sus hermanos. ¿Por qué decimos que es el prototipo de la figura de Jesús? Porque al igual que José, sus hermanos no lo quisieron, lo aborrecieron. A Jesús lo aborrecieron sus hermanos, los judíos. No quisieron oírlo, lo rechazaban desde plano. A Jesús hicieron lo mismo. No lo quisieron, lo aborrecieron, lo rechazaron de plano. Pero continuamos con este versículo 3.
Dice que él pastoreaba con sus hermanos y estaba con los hijos de Zilpa y de Bilba. ¿Qué pasaba con esta situación? Ellas no eran mujeres, las primeras esposas. ¿Dónde estaba Raquel y dónde estaba Lea? Eran las primeras esposas, ellas eran siervas. Estaba proféticamente hablando y demostrando la palabra de Dios en el versículo 3, usted lo puede leer si quiere, que en un tiempo no muy lejano, en forma profética, José iba a tomar condición de siervo. ¿Por qué? Porque dice más adelante que él fue rechazado, él fue entregado, o en realidad fue tirado en un pozo donde allí pensaron en matarlo, no pudieron matarlo porque el mayor se opuso. Pero en todo este recorrido de la Escritura nos quiere decir una sola cosa, que así como Dios en su principio trajo siempre salvación sobre su pueblo, luego después trajo salvación sobre el Mesías, a través del Mesías. Y por eso usted hoy está aquí en esta noche. Y por eso usted está en esta tarde aquí. Vio que decía la Escritura que Jacob mandó a su hermano, y no es porque él fuera muy chismoso y salía corriendo a contarle las malas famas de sus hermanos, sino que él tenía una categoría de temor, una sensibilidad para el amor y el temor del Señor, porque había sido criado con mucho cuidado. Fíjese que en un versículo de la Escritura, al principio, hablando la palabra, dice, habla de Jacob, y luego después, versículos más abajo, está hablando de Israel, de la misma persona, solo que le cambia el nombre, y también nos habla de una transición. Transición que tuvo que pasar José, transición que tuvo que pasar Jacob. Y nosotros en este tiempo, como Iglesia de Cristo, también pasamos transiciones. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Transiciones que es necesario que la Iglesia tenga que pasar. ¿Por qué? Porque somos columna y baluarte de la verdad. Y yo había anotado algunas cosas aquí, pero esto más que nada quisiera que fuera como decía el pastor anoche, una charla. Y en esta charla el Señor nos quiere mostrar que Él nos ha amado con amor eterno. Que no hay nada imposible que nosotros no podamos lograr si estamos en Él. Si hemos mirado en el espejo de la Escritura, si hemos mirado en el espejo de su palabra, podemos entender e interpretar que la palabra de Dios desde el principio de los tiempos nos viene hablando que si bien es cierto, un hombre cayó, el primero de la creación, Dios tenía todo bajo su gobierno. Dios tenía todo bajo su control, su gobierno. Y aunque en este tiempo la Iglesia esté pasando por altos o bajos, o dificultades, o cosas que de repente pasa a la Iglesia, el Señor nos dice en esta noche, yo lo tengo todo bajo mi gobierno. Y créanlo, porque de esto se trata la Iglesia. Reflejó en el principio sobre Moisés, sobre José, que venía un Mesías, porque era necesario que el hombre sea salvado. Y luego después vino Jesús, que salvó, nos sacó de la muerte, nos perdonó del pecado, nos sanó de nuestras dolencias. Dice también que Él nos escribió en la palma de sus manos, siempre están nuestras limitaciones. Entonces, Dios tiene todo bajo su gobierno, tiene todo bajo su mirada. Y la mirada del Señor en esta noche nos habla y nos dice que Él está interesado en ti. No sé cuál sea la necesidad que puedas estar pasando. No voy a hablarte de bendición porque bendición es toda la palabra, aún las cosas que a nosotros nos confrontan. Veo que muchas veces cuando hay un programa de radio llamamos por teléfono y decimos, mándeme un pancito de vida, siempre promesas. ¿Cuándo quejas? ¿Cuándo vamos a pedir, Señor, vecino, en qué te estoy fallando para poder arreglar esta situación? Y el Señor en esta noche, esta tremenda
Biblia o la palabra de Dios es ese pan de vida. El maná escondido para muchos y revelado solamente a sus hijos, a sus siervos. Así como lo reveló, y en unos puntos más abajo habla que Jacob hizo una túnica de colores. En otra versión de la escritura dice una túnica de rayas. Y en esta escritura, en esta versión dice una túnica de colores, sinónimo de unción, sinónimo de autoridad. Pero en el Antiguo Testamento está hablando acerca de traje o vestimenta de realeza. Los hijos de los reyes usaban ropa especial. Y el Señor nuestro Dios lució sobre su cuerpo y lució sobre su vida una túnica especial, porque en él había unción, había autoridad, había poder. Así como Jacob dice que amaba a José más que a todos, Jesús cuando estaba bautizándose dice que una nube lo cubrió, y dice que la palabra de Dios dice que una voz desde el cielo dijo: este es mi hijo amado. El mismo diseño, Dios siempre mostrando, Dios siempre hablando a su pueblo. Amén. Por supuesto sus hermanos lo aborrecieron. ¿Quiénes no tenemos en nuestra familia un hermano más chico que muchas veces nos hace la vida a cuadros? ¿Quiénes no tenemos? Siempre tenemos entre el grupo, el grupete de familia, uno que siempre nos hace la vida a cuadro, ¿verdad? Los hermanos de José pensaban eso de José. Yo creo que no pensaban eso. Ellos estaban creyendo efectivamente que así como José había soñado un sueño y lo contó a sus hermanos, así como Jacob le había hecho una ropa especial a José, y sintieron más envidia todavía. Lo único que estaba haciendo era trayendo una figura profética de lo que iba a venir, que ciertamente José iba a reinar sobre sus hermanos. Si usted termina viendo la escritura, usted puede entender que luego vino un hambre tan grande sobre la tierra, y solamente el pueblo de Israel, a través de José, que pudo entrar a Egipto, pudo salvar esas 70 familias, 70 personas, se salvaron de esa hambre, de esa hambruna que venía sobre la tierra. ¿Trajo o no trajo salvación sobre sus hermanos? Gloria a Dios. Se inclinó sus manojos de trigo de los hermanos ante el manojo de trigo de José. Amén. Se inclinó el mundo entero ante Cristo Jesús. Amén. Solo que sus hermanos no lo quisieron escuchar. Y esto para ellos y los sacerdotes, porque no, vamos a decir que ellos no conocían la escritura, la conocían. Pero ¿qué pasaba? Estaban puestos por el gobierno. Por lo tanto era un sacerdocio más que nada político. Y no les convenía lo que Jesús decía. No les convenía el nuevo desarrollo, no nuevo desarrollo, porque no hay nuevo ni viejo, sino que la palabra se cumplió y en él vino algo más excelente todavía, que iba a traer salvación sobre nuestra humanidad, sobre nosotros. Por eso hoy estamos aquí en la casa del Señor. ¿Cuántos queremos abrazar este sacrificio? En no mucho ratito más nos vamos a sentar a la mesa con el Señor. Pero tenemos que recordar esto, que hubo un prototipo antes, porque Dios venía hablando, como hoy Él viene hablando, de que viene cosas sobre el mundo entero, y dejó a alguien, o dejó un grupo, dejó a la iglesia, para que anunciáramos, para que trajéramos palabra. Y por todo el mundo, dice la Escritura, y anunciar el Evangelio. Y por todo el mundo, y traer el mensaje de reconciliación. Estamos haciendo limitadamente, aunque sea esto, traer el mensaje del Evangelio con demostración de poder. Yo quiero ver milagro, por ahí podemos decir. Bueno, ¿querés ver milagro? Trae enfermos. Porque sentados como estamos hoy, el único milagro que vamos a ver, y por lo cierto es mucho, es escuchar que el Señor nos habla.
pero queremos ver milagros. Les animo a que traigan enfermos. Nos quedamos muchas veces con allá, nosotros siempre decimos, en la carpa, en la globa, Carlito, Poli, los chicos son testigos de las cosas tremendas que pasan, pero ayer ya pasó. ¿Nos quedaremos con eso? ¿Cuántos queremos ver milagros? Amén. 3, 4, nada más. Ustedes quieren ver milagros. La iglesia de Cristo no quiere ser portador del milagro. Él ya lo hizo. Ahora nos toca a nosotros. Y el Señor nos tiene a nosotros como ese espejo. El mundo nos mira. El mundo posa su mirada en nosotros y quiere ver algo. Necesita el mundo mirar a la iglesia y ver algo. Decirle al hermano que está al lado tuyo. El mundo quiere ver algo sobrenatural. Los otros días veía cómo vio estos videos que suben, que son trucados, qué sé yo, que en las nubes se formaba como la figura de Jesús con la mano y la gente gritaba. El mundo quiere ver algo, está necesitado, deseoso, anhelante, expectante de ver cosas. Y más cuando en estos últimos tiempos la hora se aproxima, el mundo está cayendo en declive, porque en pos de querer ver algo, va detrás de cosas que le hacen mal, que le hacen daño. Y nosotros, diga conmigo, nosotros, la iglesia de Cristo, estamos muy cómodos aquí. Estamos muy cómodos. Recuerde el espejo. Y piense que cuando se mira al espejo se mira a usted mismo. Pero cuando mira este espejo, ¿a quién ve? Las promesas de Dios, la figura de Cristo. Todo lo que ha hecho desde el principio hasta Apocalipsis, el Padre por amor a nosotros. Por lo tanto, saquemos la luz de abajo del almud o de abajo de la cama y mostrémosle al mundo que la iglesia se está despertando. Amén. Amén. Sacudí al hermano que está al lado tuyo. No tenemos ánimo ni para sacudir a nadie. Hermanos, no tenemos ánimo ni para sacudir a nadie. Queremos ver milagros. ¿Usted cree que el Dios de ayer, no es el mismo de hoy? Gloria a Dios. ¿Usted cree que el Dios de la carpa o de la globa no es el mismo Dios de hoy? Amén. Allí resucitó una mujer que se había muerto. Su hijo lo había traído porque era el último grito de salvación. Los médicos le dijeron que se la llevara a la casa porque tenía cáncer avanzada y estaba con mucha medicación y según los médicos, horas de vida. Y uno de los pastores fue a orar y se cayó la hermana y no la podían despertar con nada. Y Dios hizo la obra. El joven lloraba porque sabía que ella se había muerto. Pero luego lloraba de gozo porque sabía que ella se había muerto y Dios la había resucitado. Pero eso pasó allí en la globa. ¿Será que nosotros nos está faltando sangre en las venas? ¿Nos estamos quedando allá atrás? Yo algún día hice, algún día fue. Miremos al espejo de la palabra. Todo lo que el Padre ha venido haciendo y diciendo no es en vano. Si usted no quiere, ¿usted quiere? Amén. Usted quiere, levante su mano derecha. Porque si usted no quiere, el Señor encuentra a otros. Y usted se la va a perder. Y yo me la voy a perder. ¿Usted quiere? Yo quiero. Y no quiero que encuentre a otro, quiero que me encuentre a mí, quiero que te encuentre a ti, a ti, a ti. ¿Cómo disfrutaría mi corazón que personas que entran, al entrar por esa puerta, el Espíritu Santo los visite, los llene, los selle, entren hablando en lengua? Ah, pero esa es la iglesia primitiva. ¿Y nosotros qué? ¿Dónde estamos sentados? Miren, se están rompiendo las sillas y se van a seguir rompiendo más.
Y cuando no quede ninguna, ¿sabe qué va a pasar? Porque estamos cómodos. No voy a la iglesia porque no hay silla. A propósito, se van a romper. A propósito, porque usted se tiene que levantar. Sí Amén. O sí. Amén. Se tiene que levantar. Aquí no hay palabras de promesa, de pacto. No hay promesa de que te voy a bendecir, que traigas 1000 y que esto ya está remanido mucho y se ha predicado mucho. Y Dios está hasta aquí de todas esas cosas. Ahora, ¿qué encontramos en las congregaciones? Como decía el otro día el pastor. Apagamos las luces para poder traer a los jóvenes. Hagamos un milagro creativo, apagamos las luces, máquina de humo, luces de colores, la bola de, ¿cómo se llama eso? Esa bola de cristal que refleja luces y estamos como, ¡cuántos jóvenes! ¡Qué bendecido! Pero si entra un endemoniado les pega todo. ¿Eso será la iglesia de Cristo? Un día el pastor cantaba y decía, la iglesia del Señor, ¿cuál será? ¿Se acuerdan de esa alabanza? Amén. La iglesia del Señor, ¿cuál será? La iglesia del Señor, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Es aquella que inventamos cosas para que los jóvenes vengan? ¿Es esta que nos quedamos mirando para atrás? ¿O será lo que Dios quiere que seamos? Pero nos tenemos que despertar. Amén. Nos tenemos que despertar. Porque si no, este último y gran avivamiento sí vendrá, pero no contará contigo ni conmigo, porque no hemos dormido en los laureles. Esto es lo que el Señor me ha querido decir a mí primeramente, porque la palabra primero es para mí y luego después para el que lo quiera tomar. Amén, Señor. Usted lo toma. Amén, Señor. Leía nuestro hermano el devocional en Apocalipsis 22:6. ¿Quiere recordar lo que dice? Al final decía, y el espíritu de la esposa dice, ven. Y la iglesia dice, sí ven, Señor Jesús. Pero no nos perdamos este pasaje, este boleto. No nos perdamos la oportunidad de afectar, diga conmigo afectar al hombre o al mundo con lo sobrenatural, porque ¿sabe lo que es usted? Es como este recipiente. Esto soy yo, un recipiente. ¿Estoy llena a mitad o vacío? Llenémonos de su presencia. Si usted va a decir, sí, si la presencia de Dios está en mí, sí, pero ¿por qué no sale? Hay algo que lo está impidiendo. Permitamos que salga. Permitámosle, no le impidamos. Deje que fluya. Deje que la presencia del Espíritu de Dios, pregúntele qué Él quiere que usted haga. Y Él se lo va a responder. Él se lo va a responder. Por eso, iglesia, no sé si usted ha podido entender que Dios nos quiere reflejar como un espejo su palabra, que desde el principio levantó a hombres para mostrarle a los hombres que Él es Dios y no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por lo tanto, Él lo hizo y Él lo dijo y Él lo hizo y Él lo hará y lo seguirá haciendo. Amén. Póngase de pie. Yo quiero eso. Decirle al hermano que está al lado tuyo, yo quiero eso. Yo quiero esa presencia. Yo quiero ese poder. Y sabe una cosa, le quiero dar una noticia. Esa presencia y ese poder ya lo tenés. Amén. Solo que lo dejamos dormir. Vamos corriendo atrás de lo que nos pasa, de lo que queremos, de lo que soñamos, de lo que anhelamos. Y nunca nos detenemos, Señor, ¿qué querés de mí? ¿Qué querés que yo haga? No sea cosa que te despierte en la madrugada y te diga, levantate y andá a golpear, o llamar por teléfono a tal número y decirle
no hagas lo que pensás hacer. Pero Señor, ese número no lo conozco. Y justo lo llamás y era una persona que estaba a punto de quitarse la vida. Amén, Señor. Así obra el Dios que yo conozco. Así obra. Hace muchos años atrás salimos a entregar, iba la pastora Marta, el pastor Daniel, algunos jóvenes, salimos a entregar volantes y lo metíamos en la casilla de correo y dejamos un teléfono. Por supuesto, estábamos en el teléfono fijo acá y nos sonaba a las 3 de la mañana. Y uno un día dijo, estaba a punto de quitarme la vida y alguien sacó algo de la casilla de correo y lo puso en la mesa y yo no lo había visto, pero estaba a punto de colgarme y de curiosidad vi. ¿Y sabe lo que decía ese papel? Quizás no sepas que hubo un hombre que siendo hombre no escatimó. ¿Y te acordás de la carta? Era una carta del Señor y le salvó la vida. Por teléfono llorando aceptó a Cristo, sí. ¿Qué estamos haciendo? ¿Reflejaremos? ¿Estamos pensando en nosotros? Sí, es verdad, el dólar sube, la economía, no sé quién habrá ganado, si Milei o Massa, lo que sea que fuere, Dios tiene todo bajo su gobierno.